a comenzar entonces. Buenas noches, bienvenidos al webinar del día de hoy. Como invitada especial, la maestra Blanca Alicia Maldonado Cuevas. Podemos comenzar con dos puntos importantes por tratar. El primero es, ¿podemos hablar de las características de México, nuestro país? Sí, claro, con gusto. Muy buenas noches a todos los que nos vayan a escuchar en este webinar. Un tema muy interesante y pues qué buena pregunta para abrirlo, porque obviamente pues tendríamos que hablar de las dimensiones territoriales. Es decir, México es un país muy grande, con más de 1.900.000 kilómetros en su extensión. Es una república mexicana que tiene fronteras con varios países como Estados Unidos de América, Guatemala y Belice. Y obviamente pues también es muy importante hablar de las características de nuestro país. Vamos a hablar, por ejemplo, que es uno de los países más poblados del mundo, para ser exactos, el 11º, que además tiene una población de 118 millones de habitantes y que su lengua materna, por obvias razones, es el español, pero hay muchas personas que nos pueden escuchar y que no lo sepan. Tenemos 67 lenguas indígenas y pues tenemos una república representativa y democrática y que tenemos estados libres unidos por un pacto federal. ¿De acuerdo? Eso es muy importante porque al final vamos a hablar también de ello. Muy bien. Ahora, un importante tema son las reformas estructurales emprendidas por la actual administración federal que han tenido circunstancias diferentes, un alto nivel de complejidad política, técnica e institucional. La educativa no ha sido la excepción. Más sensible para la sociedad, especialmente para los padres de familia, ya que se han generado un nivel de atención y tensión acompañado, también de controversia y polémica. ¿Era necesaria esta reforma? Bien, pues para contestar esa pregunta voy a citar, como lo refiere Bernardo Naranjo Piña en su artículo. Este maestro obviamente está en la administración federal y bueno, pues obviamente él está empapado de todo esto, ha sido consejero de la Junta de Gobierno Institucional para la Evaluación de la Educación y en su artículo pues menciona como primer punto que hay que definir de qué reforma estamos hablando, ¿no? Si a la que originalmente se planteó el Ejecutivo en el 2012 o a la que terminó siendo pues como el marco de referencia de la Secretaría de Educación Pública hacia el final de la administración, donde se incorporan muchísimos otros programas y proyectos. Y también sería importante destacar, ya lo veremos en las referencias de cuándo es este artículo, ¿no? Puesto que la intención inicial de la reforma era que se quería hacer un cambio, ¿no? Un cambio constitucional para abordar temas de calidad, darle mayor fuerza al Instituto Nacional para la Evaluación, que es el INE, y además, pues respaldarlo con leyes secundarias, tanto del servicio profesional docente como del instituto. Pero pues también aquí sucedió que el Ejecutivo fue incorporando programas federales y el problema, como lo vivimos todos los docentes, es que si bien se puede ver como una reforma amplia, pero también tiene el rasgo de que hablemos de ella sin diferenciar un cambio constitucional de una ley secundaria. Es decir, cada uno de los cuales requiere el aval del Congreso y que los programas federales puedan ser cambiados dentro del aula, ¿no? Entonces, la propuesta de Bernardo Naranjo para reformar la educación desde el aula, ¿cuál sería? Bueno, él obviamente en ese mismo artículo que estamos mencionando propone reformar la educación desde el aula con la participación de maestros directivos, en lo cual estoy de acuerdo, pero también involucrar a los padres de familia, que también vamos a hablar más adelante de ello. De acuerdo. ¿Y cuál es uno de los elementos más significativos que se incorporaron a la reforma y por qué es importante? Bueno, yo creo que como criterio principal, primero, sería el mérito para la selección y promoción de docentes. Eso es algo muy, muy importante, ya que se desvinculó el acceso a las plazas docentes de prácticas corruptas. Es decir, por muchos años persistió eso.
Entonces, obviamente, esto daría para una charla mucho más larga, ¿no? Hablar de esa asignación o cómo se asignaron por muchos años esas plazas y que además creó en los docentes una muy mala fama. Así es. Bueno, ¿y qué aspecto de la formación docente se esperaba que prevaleciera en esta administración? Gracias por esa pregunta. Pues mira, yo creo que aquí una sensibilidad hacia la formación inicial de los docentes y al parecer en varias escuelas normales en el Estado de México se está poniendo un gran empeño en ello. Muy interesante. Ahora que lo menciona, hay tres relevantes por parte de la audiencia. La primera, ¿qué percepción errónea existe sobre la profesión docente? Segunda pregunta, ¿qué temas son fundamentales para atender en relación con las escuelas normales? Y la tercera, claro, desde su perspectiva, ¿qué aspecto considera como el reto más importante del sistema educativo mexicano? Uy, pues muy interesantes las preguntas que haces tú y la audiencia, ¿no? Y a las cuales voy a tratar de contestar con toda honestidad, pues son preguntas escabrosas. Mira, la percepción errónea es que los maestros ganan mucho, menos de lo que realmente perciben. Pero también aquí hay que mencionar que también existen categorías, tabuladores, es decir, hay maestros que son maestros horas clase, hay maestros que son promotores de educación física para la salud, existe USAER, entonces pues sí podría decirse que están bien pagados, pero no todos desempeñan el mismo trabajo y es ahí donde se suscita esa controversia. Bueno, eso por un lado. También realmente las escuelas normales pues tendrían que tener mayor actualización, ¿no? Por ejemplo, fortalecer a sus cuerpos docentes, a los cuerpos académicos. Sí, obviamente se les dan incentivos, hay ciertas, no categorías, como claves en los talones de pago que les llegan por diferentes motivos. Pero aquí de lo que te estoy hablando, por ejemplo, es cuando existe un investigador dentro de la escuela y que le gusta hacer investigación y que es muy importante para las escuelas normales, la descarga administrativa es muy poca. Se le da muy poca importancia a la investigación. Sí se nos exige, sí, pero si bien es cierto que, por ejemplo, vamos a suponer que en los horarios tengas 4 horas para realizar investigación, pero como hay mucha carga administrativa, repito, se pierde esta función, se va descuidando. Entonces creo que es algo que deberían de poner atención en ese aspecto. Y bueno, ya hablamos de esas situaciones, pero también yo creo que mm, hay un reto mayor, ¿no? ¿Cuál sería? Híjole, pues son muchos, pero sí coincido totalmente con Naranjo que es la gran cantidad de niños y jóvenes que están fuera de la escuela y que no son visibilizados en la agenda educativa. Y el otro, mm, que hay muchas escuelas con muchos niños y otras con pocos niños. Es decir, las escuelas del centro tienen 3 grupos, por ejemplo, pero con 42 niños. Y en las escuelas de las comunidades tienen un grupo con 6, 10 niños. Entonces creo que también sería un aspecto muy importante para retomar en esta nueva reforma. Sí, es verdad. El servicio de la educación es limitada a su gran demanda de población estudiantil. Ahora hablemos del INE. ¿Cuál es su misión o cómo interviene en estos procesos de los que hemos ya platicado? ¿Y cuál es su principal o cuál es el desafío que enfrenta el INE en su misión de generar información para la mejora educativa? Bueno, primero yo cambiaría un poquito el término, atreviéndome, ¿no? No diría como misión, sino más bien un reto, ¿no? Por ejemplo, generar información a través de la evaluación para la mejora educativa, ya que los docentes desconocen mucho sobre ello. Además, necesitan clarificar el propósito de cada producto y mejorar la articulación entre áreas para entregar información relevante. Y para cerrar esta pregunta, pues continuar con la inclusión de las escuelas y las familias en el proceso educativo, pues como lo vemos ahora, puede tener un gran impacto en la vida familiar
Y para mí, lo más importante para hacer una transición es muy, muy, muy importante la escucha de las partes involucradas en el sistema educativo. Te quiero platicar que existe dentro de la currícula o la malla curricular de las escuelas normales, con el nuevo plan de estudios, un curso o una materia, para que me entiendan todos, una asignatura que se llama Familia, Escuela, Comunidad y Territorio. Y en esa materia, en ese curso, lo que se busca es que precisamente la comunidad aporte porque sabemos que México es, por ejemplo, un país lleno de costumbres y tradiciones y que eso impulsa a los niños cuando los padres los impulsan a seguir aprendiendo. Es una forma de ayudar a los niños a aprender. Entonces, creo que sería muy interesante que ese trabajo con los padres de familia y la comunidad se fortalezca. Bueno, también quiero decir que a veces se ha criticado, ¿no? A la reforma porque dicen que surgió de un pacto ilegítimo entre el gobierno y los partidos en lugar de basarse en los artículos arbitrados que constituyen una Muy política bien. pública. Sí, adelante, te escucho. Creo que tú no me escuchas a mí, pero si quieres también puedo hablar un poco de esos cambios socioeconómicos que se mencionan en México, ¿no? Por ejemplo, de décadas anteriores. Mm, Ahora, por ejemplo, tenemos una mayor urbanización en el país, una economía diversificada y una población más longeva y con mayor acceso a la educación. Eh, También, bueno, sabemos que se considera ahora a una educación a lo largo de la vida. Eso es muy importante porque antes solo se tomaba a los niños desde preescolar, mucho antes, hace muchas, muchas más décadas, desde primaria, y ahora se le da oportunidad a que sea desde antes. Pero bueno, esta lucha también tendrá que ser una lucha de todos los que participamos en ello. También quiero aportar que en el sentido más común, eh, los niños deberían de estar más preparados, ser más competitivos, mejorar para la sociedad. Te escucho. Muy bien. Ahora bien, podemos profundizar acerca de lo que menciona el titular de la Secretaría de Educación Pública, como lo menciona Otto Granados. ¿Por qué se critica la forma en que se originó la reforma? Bueno, pues como te dije hace un momento, pues porque surgió de un pacto legítimo entre el gobierno y los partidos, pero a veces no lo vemos desde ese punto de vista, ¿no? Así es. ¿Y qué cambios socioeconómicos se menciona en México en décadas anteriores? Sí, también te lo comentaba hace un ratito, que ha cambiado, ¿no? Nuestra economía, que tenemos una población más longeva, con mayor acceso a la educación, pero que yo comentaba que no de la forma correcta y que ahora tenemos una gran cantidad de población en México, pero también tendremos que ver esas características y cómo estamos trabajando los docentes, ¿no? Cómo estamos aportando los padres de familia. Y para finalizar nuestra última pregunta, ¿por qué se considera esencial una educación a lo largo de toda la vida en la actualidad? Uy, pues yo creo que lo que te decía también que está haciendo el gobierno con esta reforma de integrar a los niños más pequeños, ¿no? Pero bueno, pues también tendríamos que hablar del objetivo que persigue el servicio profesional docente en establecer un sistema que promueva la selección, actualización y evaluación del magisterio, que eso es importante y vemos que sí ha mejorado muchísimo. Por ejemplo, podríamos decir cifras que ahora se ha capacitado a más de
26,000 maestros, que se esperaba que se hiciera desde el 2017 y esa meta se superó. Entonces, pues creo que es algo muy importante, ¿no? Se han presentado muchas mejoras, si me permites terminar con esto. Se presentan mejoras en aspectos como la infraestructura escolar, la reducción del rezago educativo, incremento en la cobertura educativa. Es decir, todo esto son objetivos que persigue y que yo también espero que se cumplan desde el nuevo modelo educativo, que ya, bueno, sería otro tema más extenso y que no vamos a tomar ahorita, ¿no? Pero si me permites también para finalizar, quiero presentar una diapositiva, permítanme tantito, para que vean ustedes las referencias con las que hicimos este webinar, que de verdad espero que haya sido pues de su agrado, que hayamos también resuelto las dudas de nuestra audiencia y que sea interesante, ¿no? Que sea constructivo y que nos sirva a todos. Entonces, pues ahí está la diapositiva para que la vean con nuestras referencias, quiénes son los autores que dieron este margen y que de verdad los felicito por esos artículos arbitrados, ¿no? Y pues agradecerte a ti por estar también apoyando y conduciendo este webinar con tu servidora. Al contrario, maestra Blanca, agradecemos su participación y estamos en contacto. Nuestras referencias le agradecemos mucho, que todos estén muy bien y así es como concluimos este webinar. Gracias, ya nada más vamos a copiar la liga para subirla y que más personas puedan tener acceso a ella. Gracias y buenas noches. Hasta la próxima. Hasta la próxima.